Sí, sí, me escuchan. Bueno, muy buenas noches a todos los presentes y quienes están en modo remoto. Mi agradecimiento especial desde el Centro de Derecho Constitucional de nuestra Facultad de Derecho al doctor Juan Navarro Floria para rápidamente aceptar venir a comentar este fallo tan reciente y dar lugar entonces seguramente a lo que se dará como una secuencia de análisis de este precedente sin duda de gran relevancia. No lo voy a comentar yo, corresponde al expositor, el doctor Punte, a cargo, dirigiendo el centro. Recordamos al doctor Gallo en este momento que se está recuperando, y seguimos rezando por él, su rehabilitación kinesiológica, y el doctor Punte representa a ambos, los profesores acá presentes de nuestro centro de constitucional, el director de la carrera, el doctor Herrera, las profesoras y profesores que nos acompañan, a ustedes en modo remoto también, queridos amigos de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho, del Centro de Derecho Constitucional. Les agradecemos la presencia a todos los alumnos que están aquí presentes del curso de quinto año. ¿Hay algún otro cursos? ¿Es todo quinto? Bueno, muy bien. Gracias a la doctora Ranieri, al doctor Maino, profesores de este curso. Gracias al doctor Vito también, bienvenido. Bueno, sin más, lo dejo al doctor Punte para la presentación de nuestro expositor. Gracias, doctor. Muchas gracias. El centro tiene el gusto y el honor de que el profesor Juan Navarro Floria nos ilustre hoy sobre este fallo, que él va a decir lo importante que es, pero todos coinciden en que es un fallo de gran trascendencia. En un punto político, institucional muy importante. Él es abogado, es egresado de la UCA y es, por la Complutense de Madrid, doctor en Derecho, especializado en Derecho Civil y en Derecho Público Eclesiástico, que son justo los temas del caso, donde he sido, creo que, el abogado intervenido por el obispado, de manera tal que hayan coincidido su formación académica, lo ha llevado a un acto profesional de singular relevancia, que él lo va a explicar, por lo tanto yo no voy a hablar mucho más. Su otra especialidad en donde se ha desempeñado tiene que ver con las relaciones exteriores vinculadas a los cultos, y es un gran defensor del concepto de libertad religiosa. Se lo hizo escrito y ha tenido también actividad como jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se complementa con esta presentación que es sencilla, pero que apunta al núcleo de su formación, y lo dejo a él en uso de la palabra. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco mucho la invitación para compartir este rato con ustedes. Entonces, muy honrado. Es una de esas raras oportunidades donde los temas raros a los que uno se dedica concitan cierto interés. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo, ¿cierto? Voy al tema directamente. Posiblemente muchos de ustedes han leído el fallo del cual vamos a hablar hoy, pero para ponerlo en contexto, el caso se trata de una persona que a poco de nacer, siendo niño, de sexo masculino, se bautizó en la provincia de Salta, luego recibió la confirmación, también en la provincia de Salta, y con el correr del tiempo obtuvo el cambio de identidad de género según su autopercepción, persona de género femenino, antes incluso de la ley de identidad de género. Es una activista en esta materia, se presenta como tal, es una activista, actualmente es además una alta funcionaria del gobierno, porque tiene un cargo que se hace como embajadora especial para las cuestiones de género, y etcétera, de la Cancillería Argentina. Y en un momento determinado inicia una acción de la autoridad procesal, acción de habeas data.
contra el arzobispado de Salta. Previamente había pedido al arzobispado que se eliminara su partida de bautismo, su acta de confirmación, se hiciera una nueva, identificándola con su actual identidad de género. Como no tuvo una respuesta satisfactoria en ese momento, inicia la acción de habeas data, que todos saben, la acción de habeas data tiene dos objetivos. Uno es conocer los datos que sobre alguien existan en determinado registro, y otro es modificarlos si fueran erróneos, incorrectos, desactualizados. Obviamente no era el primer caso, porque ya sabía perfectamente de qué se trataba, qué registros había, sí la pretensión de modificar o de alterar los registros que existen. Hay que decir que, frente a esta pretensión, el arzobispado de Salta, quizás no inicialmente, pero ya una vez iniciada la acción judicial, accedió a tomar nota de esta modificación de la identidad de género de esta persona, mediante el procedimiento que para estos casos tiene prevista la Iglesia, que es una nota marginal, es decir, al margen del acta de bautismo y de la confirmación, en todo caso, se anota que la persona bautizada, de acuerdo con la ley civil, ha cambiado su género y su nombre, y ahora se llama de tal manera. Y esto se hizo. Pero esto no satisfacía la pretensión, en realidad, porque la pretensión era no una nota marginal que registrara un cambio, sino la eliminación del registro inicial y hacer de cuenta que siempre había sido una persona de sexo de género femenino. La causa fue, como era una habeas data donde se puede elegir la competencia de acuerdo con el domicilio del actor, tramitó en Buenos Aires, así fue, y fue declarada de puro derecho, con lo cual no hubo pruebas. Esto tiene alguna relevancia porque había un planteo de discriminación. Lo que se decía en la demanda era que la persona que había sentido el deseo de ser madrina de bautismo, criatura, y que entonces para que ser aceptada como madrina necesitaba que le cambiasen su acta de bautismo. Esto nunca se probó que esto fuera así, realmente tampoco es tan claro que hiciera falta eso, pero bueno, esa fue la excusa. En primera instancia, una sentencia extensa de la jueza que resolvió el tema sacándose un poco de encima, porque dijo que no se había agotado la instancia de la vía administrativa, que en realidad lo que habría que haber hecho era, frente a una decisión del arzobispado que no era satisfactoria, haber apelado al Papa, lo cual se pensaba, bueno, ¿qué pasa si el Papa resolvía cualquier cosa? Pues la jueza iba a juzgar lo que hubiera dicho el Papa. Medio extraña la cosa, pero eso fue. Y además hubo una larga, ya en ese momento, en primera instancia, un largo desarrollo para justificar la constitucionalidad del acuerdo de 1966 de la Argentina Santa Sede, porque en la demanda se había planteado la inconstitucionalidad del acuerdo entre Argentina y la Santa Sede de octubre de 1966, dado que el arzobispado había argumentado para actuar como actuó, que lo hacía amparado en su autonomía propia, que le es reconocida por esta acuerdo. Para los alumnos, profesores de profesores de memoria, pero decir que en el año 1966 la Argentina firmó con la Santa Sede un acuerdo que puso fin al régimen de patronato que unilateralmente la Argentina se había atribuido en la Constitución de 1853. La Constitución le atribuía al gobierno argentino sus distintos poderes, varias intervenciones sobre la Iglesia, considerando que se había heredado el derecho de patronato que tenían los reyes de España, cosa que la Iglesia no admitía, y también la Constitución decía que debía arreglarse el derecho del patronato mediante un concordato, negociado por el Poder Ejecutivo, aprobado por el Congreso. Esto fue lo que ocurrió en 1966. Y ese acuerdo, muy breve, que se firmó en octubre de 1966, es el que rige actualmente el marco de regulación de la relación de la Iglesia Católica con el Estado, ¿cierto? Y esto es lo que el arzobispado invocaba como fuente de su derecho, digamos, a actuar como actuaba, y por eso se ha pedido la inconstitucionalidad del acuerdo. Hay un planteo, lo adelanto del tema, que además, yo tengo una grabación de una entrevista que le hicieron a esta persona en estos días, que el doctor Víctor gentilmente me envió esta mañana, donde el planteo es que el problema del acuerdo o del concordato es que es una ley de una dictadura militar, que se aprobó, digo,
Esto casi no estuvo dicho, estaba dicho muy de refilón en la causa, pero mediáticamente es lo que se vocifera, ¿cierto? Que acá el problema es que estamos aplicando una ley de una dictadura. Es verdad que el compromiso fue firmado en octubre del 63 por un gobierno de facto, el general Onganía, y fue aprobado por la ley de facto, también la ley 7032. Lo que no se dice es que el concordato había sido ya íntegramente negociado por un gobierno constitucional anterior, el presidente Ilía, estaba listo para ser firmado en el mes de junio, se iba a firmar el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, y bueno, justo aconteció el golpe militar, que incluso cuentan la anécdota que el general Onganía dijo, che, me hubieran avisado que se iba a firmar esto y yo demoraba la revolución unos días. Pero bueno, parece que nadie le avisó, la revolución ocurrió, y entonces, pero tal como había sido ya dejado listo por el gobierno anterior, fue firmado. Más allá de esto, adelanto este tema, digamos, lo cierto es que este acuerdo se viene aplicando sin ninguna discusión desde entonces hasta ahora, que varias veces el Congreso lo ha ratificado de alguna manera, haciendo mención a él en leyes, alguna que el profeso se quiso que fuera así, para que quedara claro que el Congreso lo ratificaba, y últimamente, una ley que posiblemente muchos no hayan advertido que existe porque no se le ha dado importancia, pero la ley que aprobó el Digesto Jurídico Argentino, la ley 26939, año 2014, que expresamente ratifica la vigencia por parte del Congreso de esta Corte. Así que ese argumento, que es una ley de la dictadura, es totalmente inatractivo. Dejo esto de lado para ir a temas más de fondo. Bien, la sentencia fue apelada, la Cámara Civil, la Sala de la Cámara Civil, una sentencia donde enfocó el tema más a fondo, digamos, y básicamente, además de decir que el derecho a la identidad de género es un derecho absoluto, y de ratificar la constitucionalidad de la vigencia del acuerdo de 1966, lo que dijo es, en base a ese acuerdo y en base a los principios que se aplican en materia, estamos ante una situación de una incompetencia, en realidad una ausencia de jurisdicción, para decir más propiamente, del Tribunal Civil, porque la cuestión que se está planteando es una cuestión que corresponde a la esfera propia de la Iglesia, y hay una legítima autonomía de las confesiones religiosas, de la Iglesia Católica en particular, por el cual esta cuestión, la cuestión religiosa, corresponde a la competencia de la Iglesia y no de los jueces civiles. Los jueces civiles son incompetentes para intervenir en un caso como este, donde se quiere modificar el registro de un sacramento. Entonces, hay varios temas que llegan a la Corte y que la Corte, algunos los trata y los resuelve y otros no dice nada, pero que estaban. La Corte al final dice, bueno, con esto que digo alcance, pero no hace falta entrar en otros temas. Si la Corte algún tema lo eludió de alguna manera, quizás para no generar mayores polémicas, pero estaban presentes. Y en ese sentido yo recomiendo leer, junto con la falla de la Corte, que es muy bueno, el dictamen del Procurador General de la Nación, al cual la Corte remite de práctica, y que sí entra en varios temas un poco más a fondo. Sobre todo los temas que tienen que ver con las cuestiones de género y demás, y con algunas de las cosas tal como estaban planteadas en el caso. La Corte básicamente lo que hace, y este es el corazón de la sentencia, es ratificar la autonomía de la Iglesia Católica en su esfera de competencia y de las confesiones religiosas en general. Es decir, la Corte lo que dice para resolver el caso es que, primero afirma que existe un principio de neutralidad religiosa en la Constitución argentina. Esto es bastante llamativo. No había hasta ahora que yo registre jurisprudencia de la Corte que dijera, firmara con carácter de principio la neutralidad religiosa, y la Corte lo hace fundándose en los artículos 14 y 19, y después cita el 20 también. La libertad en, digamos, vinculación con los tratados internacionales de derechos humanos, básicamente el Pacto Nacional de Costa Rica, el artículo 12, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 18, que son de la libertad religiosa, y las declaraciones americanas universales de derechos humanos, que también hablan de la libertad religiosa. Si la Corte construye en base a artículos 14, 19, 20 y el tratado, es decir, existe un principio de neutralidad. Y no menciona siquiera el artículo 2 de la Constitución, que esto a algunos le ha preocupado por qué la Corte se olvidó de esto. Pero la Corte ha hecho ya, esta Corte, hace muy poco, hizo un largo
desarrolla acerca del artículo 2 de la Constitución en el caso Castillo, contra la provincia de Salta. Salta está siempre en los líos, parece. El caso Castillo, en realidad, sin necesidad, porque no hacía falta, porque no venía a cuento, pero la Corte quiso dedicarle, el voto mayoritario de la Corte dedicó un largo desarrollo a explicar que el artículo 2 de la Constitución, el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, en realidad solamente tiene relación con el aspecto económico y no con otras cosas, y que no hay que entender el sostenimiento más que como un sostén económico. Si uno piensa que la Corte cree eso, evidentemente en este caso no hacía falta el artículo 2, porque bueno, si solamente quiere decir eso, no venía a cuento ahora. Si uno piensa que quiere decir algo más en el artículo 2, a lo mejor habría que haber vinculado ese artículo 2 con el acuerdo de 1066 y con lo que se resuelve. Pero bueno, lo cierto es que la Corte dice hay un principio de neutralidad y en base a eso tenemos que resolver el caso. Y este principio de neutralidad lo que determina es que existe una esfera donde las confesiones religiosas, y lo dice en plural, no habla solo de la Iglesia Católica, tienen autonomía. Es decir, lo religioso es distinto de lo político, por decirlo de alguna manera, y entonces donde, digamos, en la esfera propia de lo religioso, el Estado, los jueces del Estado, no pueden intervenir. Después la Corte se ocupa del acuerdo 66, va al acuerdo 66, ratifica la constitucionalidad, recuerda que tiene jerarquía superior a las leyes, como dice la Constitución del año 94, ¿cierto? Solaya la cuestión esta de si es una ley de facto que aprobó, ¿no? Evidentemente es un tema que no merecía de ser discutido, pero ratifica la vigencia del acuerdo, ¿cierto? De este principio de neutralidad, que la Corte se llama así, deriva entonces el tema de la autonomía. La autonomía de las confesiones religiosas es algo que en los lugares donde se estudia el derecho eclesiástico del Estado, es decir, las relaciones, el derecho del Estado sobre lo religioso, efectivamente se afirma como uno de los principios de relación. La autonomía de las confesiones religiosas. Ustedes van a cualquier universidad española o italiana, entonces una materia de la carrera de Derecho, se dice los principios informadores del derecho eclesiástico son la libertad religiosa, la autonomía. Y esto no nos debería tampoco llamar mucho la atención a los católicos, porque es lo propio que la Iglesia Católica dice también. ¿La recuerdan? La última P 76, cuando habla de cómo deben ser las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ahí se habla de la Iglesia Católica, naturalmente, que se está hablando de sí misma, se dicen los principios de autonomía y cooperación. Autonomía porque hay esferas que son diferentes, cooperación porque los sujetos son los mismos, los ciudadanos que son fieles, los fieles de los ciudadanos, y entonces deben cooperar ambas potestades, como decía antiguamente, para el bien común de estas personas, y por eso la cooperación complementa la autonomía. Estos principios de autonomía y cooperación que están, por ejemplo, en la Constitución de la provincia de Córdoba, o la Constitución de Paraguay, que han tomado esta terminología. No figura en nuestra Constitución el término de la autonomía, no figura el término. Pero la Corte lo da por válido, la vigencia de este principio. Y lo da por válido, como digo, no solo para la Iglesia Católica, sino para todas las confesiones religiosas. Esto también es una novedad de este fallo, que está bien, a mi juicio, en ese sentido, solo que la Iglesia Católica además lo tiene expresamente ratificado en el Acuerdo 1066. Su artículo primero, que dice que hay esta autonomía en el ámbito de su competencia, para autonomía de jurisdicción por parte de la Iglesia Católica. Y lo que la Corte viene a decir es, el registro de los sacramentos, todo ir con los sacramentos, en el caso, esto hace a la esfera propia de la confesión religiosa, y entonces el Estado no tiene nada que hacer, no tiene nada que opinar, y no tiene que meterse en esto, y es incompetente el Tribunal Estatal, efectivamente, como ha dicho la Cámara, para juzgar en estos casos. Lo que se pretendía en la demanda también era forzar una interpretación del derecho canónico, que es el derecho interno de la Iglesia, de acuerdo con lo que pretendía la parte actora, digamos. Y más, había todo en el juicio, se hubo toda una larga argumentación sobre esto, se quería explicar que en realidad el derecho canónico debía decir lo que la parte actora pretendía que dijera. Y entre otras cosas, lo que se pretendía también era que el derecho canónico se adaptara a la legislación argentina en materia de identidad de género. Si el argumento es, la ley de identidad de género es una ley
que es fundamental, es una ley que reconoce un derecho humano fundamental. La Iglesia Católica no puede estar al margen de lo que el legislador argentino ha decidido, y entonces la Iglesia Católica debe aplicar su propio derecho e interpretarlo y eventualmente modificarlo para adaptarlo a lo que dijo la identidad de género. Esto era la pretensión en realidad de la demanda. Esto está muy claro, por eso decía en el dictamen del Procurador General, ¿no es cierto?, cuando estudia el tema. La Corte dice que no, es decir, que los jueces no son, los jueces del Estado no pueden ser quienes interpreten su alcance del derecho canónico, porque la discusión pasaba por decir qué es ser varón y qué es ser mujer, en definitiva, ¿cierto? Es decir, la defensa, la manera de la Iglesia puede decir, bueno, mire, cuando el derecho canónico, la ley interna de la Iglesia, dice varón y mujer, lo dice en el sentido biológico. Y esto es relevante jurídicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay sacramentos que requieren definir esto. El matrimonio sacramental es la unión entre varón y mujer. Entre varón biológicamente varón y mujer biológicamente mujer. El sacramento del orden sagrado está reservado para los varones. Y varón es un varón biológicamente tal, no quien se autopercibe varón. ¿Cierto? La pretensión de la demanda era, bueno, no, esto en Argentina no es así. ¿Por qué? Porque la ley argentina dice otra cosa y entonces la Iglesia debe, digamos, el argumento es casi gracioso, porque se decía, en ninguna parte del derecho canónico dice que varón y mujer hay que entender el sentido biológico. Bueno, no lo dice así porque es obvio, porque es evidente, pero bueno, este fue el tenor de la discusión, ¿no es cierto? La Corte no entra en el tema de género, van a ver que, allá que cuando relata las posiciones de las partes, algo dice, ¿cierto? Pero no entra a discutir y dice, no hace falta, ¿por qué? Porque como una vez que definimos que esta cuestión, es decir, el tema de los registros de los sacramentos, pertenece a la esfera propia de la Iglesia, no hace falta que entremos a discutir cómo la Iglesia interpreta esto. El procurador sí lo hace, ¿cierto? Y es muy interesante porque cuando se dice que existe esta independencia de esferas, y acá hago otra nota al pie. Hace poco tiempo la Corte Interamericana resolvió un caso importante, el caso Pavés contra Chile, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, donde también de alguna manera se tocó el tema, porque ahí la Corte Interamericana dijo que existe esta diferencia de esferas política y religiosa, ¿cierto? Más allá del resultado final de ese caso, que no viene al caso, tiene que ver con otra cuestión, la Corte Interamericana dice esto mismo. Dice que la esfera religiosa es independiente de la esfera civil, de la esfera política. Y también hace una afirmación de la autonomía de la confesión religiosa. Dice que la libertad religiosa, en su faz colectiva, demanda la autonomía de la confesión religiosa. E incluso la Corte reconoce la existencia de la Universidad Norteamericana, ahora la Corte Interamericana, la Convención de Estados Unidos dice de la excepción ministerial que se aplica a la selección de personal y demás. Después dice, esto no se aplica en el caso concreto Pavés, por eso digo, pero es importante rescatar de la sentencia de la Corte Interamericana lo que tiene el reconocimiento de todo esto. Y en ese sentido, la Corte Argentina se alinea con eso, ¿cierto? Dice, hay dos esferas. Y es muy interesante porque cita, para justificar eso, algunos fallos de la propia Corte Argentina, vuelvo al caso Rueda, que habían usado este principio al revés, es decir, habían usado la idea de que hay una independencia entre la Iglesia y el Estado para decir el Estado no está obligado a legislar de acuerdo con lo que la Iglesia quiere. Entonces cita el caso Villacampa y el caso Sisto y Francini. Son casos que los jóvenes acá no tienen la menor idea de que estamos hablando, y los más viejos nos acordamos. Cuando fue la discusión acerca del divorcio vincular, se introdujo en la Argentina el divorcio vincular, hubo planteos acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad. El caso Segiano, a favor de la inconstitucionalidad del no divorcio, y Villacampa al revés, la constitucionalidad del divorcio. Y ahí se afirmó esto. Entonces ahora la Corte dice, bueno, así como hemos dicho aquello, obviamente esto vale también para decir que la Iglesia en su ámbito no tiene por qué soportar la injerencia del Estado. Y esto pone bastante nerviosos a algunos, porque esto este juicio en realidad forma parte de lo que
como acá conocen perfectamente, es un litigio estratégico. Es decir, no es un caso que se plantea porque una persona, acá detrás de esto hay toda una cantidad de gente que está abogando por eso. De hecho, hubo casi 40 pedidos de que la Corte la Argentina abriera este caso a audiencias públicas, a amicus curiae y demás, todos a favor de la parte actora, ¿cierto? Que la Corte no considera necesario el litigio político. Pero, digo, y ya se está anunciando que esto va a la Corte Interamericana. Esto es un caso típico de litigio. Pero ¿qué pasa? Estos grupos, una de sus banderas, ustedes habrán escuchado, es Iglesia y Estado asuntos separados, ¿cierto? Bueno, ok, Iglesia y Estado asuntos separados. ¿Sabe qué? Entonces el Estado no se puede meter en la vida interna de la Iglesia. Es decir, lo que vale en un sentido vale en el otro. Es bastante interesante, ¿cierto? Otro tema que estaba pendiente, que estaba ahí planteado, que en realidad los temas de fondo venían por esto que dije hasta acá, ¿cierto? El tema de la identidad de género y el tema de la autonomía de la Iglesia frente a estos avances legislativos por parte del Estado. Pero bueno, en lo formal, la cuestión era los registros de los sacramentos. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Porque la pretensión concreta era alterar un registro sacramental. Entonces aquí la Corte sí dice algunas cosas. Primero dice que los registros sacramentales no son registros de la identidad de las personas, sino que son registros puramente internos de parte de la Iglesia. Tiene un error ahí la Corte, porque dice que cuando se creó el registro civil, incluso por la fecha en que se creó el registro civil en la provincia de Salta, que los registros civiles provinciales son consecuencia de la ley de matrimonio civil, 2393, de 1988, que mandó crear el registro de Estado civil y reemplazar lo que existía hasta entonces. La Corte dice que con esos registros civiles se puso fin al monopolio de la Iglesia Católica en materia de registro de Estado civil de las personas, de nacimientos, de funciones y matrimonio. Esto no es cierto, porque no había tal monopolio. Porque ya desde la década de 1820 se le había dado a los pastores protestantes, que eran las otras confesiones religiosas que existían en ese momento, y después también se le dio esto a la comunidad judía, no solo el derecho, sino hasta la obligación de llevar los registros de nacimientos, de funciones y matrimonio de sus propios fieles. Si no había monopolio de la Iglesia Católica, lo que había sí era las confesiones religiosas tenían esta función, digamos, de registro civil, que por otra parte es lo que pasaba en todo el mundo. Cuando se establece el registro civil junto con el registro civil obligatorio, el Estado se apropia de esta función. Y entonces la Corte dice, bueno, entonces ya estos registros que lleva la Iglesia ya no tienen ninguna relevancia para el derecho civil, para el derecho estatal. Por lo tanto, es un tema puramente interno de la Iglesia, por lo tanto, forma parte de su ámbito de autonomía. Y no tenemos nada que decir nosotros sobre de qué manera lleva la Iglesia estos registros sacramentales. Y los jueces pueden entrar tampoco a juzgar sobre él. Este tema de los registros sacramentales es un tema que se ha venido planteando en otros lugares también, en relación con otras cuestiones, no con el tema del cambio de género, sino con otros temas, que de hecho en este momento la Corte Suprema tiene para resolver un caso de esto, que lo voy a decir ahora, que es los casos de apostasía, una persona que hace apostasía de la fe, que decide abandonar la fe católica, pido que borren mi registro. ¿Y qué dice la Iglesia frente a esto? Dice, no, momentito, yo puedo tomar nota, mismo procedimiento, una nota marginal, fulano de tal, Juan Pérez, apostató de la fe católica, dejó de considerarse católico, se apartó de la pertenencia externa de la Iglesia. Pero no puedo borrar el registro porque es un hecho histórico que estuvo bautizado. Estuvo bautizado y eso tuvo efectos jurídicos desde ese momento hasta el momento que apostató. Y la apostasía misma también tiene efectos jurídicos canónicos. Entonces la Iglesia no borra los registros. Toma nota del cambio, pero no lo borra. ¿Cierto? Bueno, de alguna manera la Corte, con lo que está diciendo, dice esto es legítimo, porque la Iglesia tiene derecho a llevar estos registros de quienes son o han sido sus fieles, ¿no es cierto? Es un hecho religioso el bautismo, es un acto religioso y por lo tanto cae dentro de esta autonomía de las confesiones religiosas. Había otros planteos, también menciono rápidamente. Un planteo tenía que ver, cuando llega a la Corte, con el planteo de que se le había negado a esta persona el derecho de acceso a la justicia. Cuando la justicia, la Cámara en este caso, dijo
esto no es competencia del Tribunal Electoral, sino que me han negado el acceso a la justicia. La Corte dice, no, usted tiene derecho, toda persona tiene derecho a plantear su caso ante un tribunal y a recibir una respuesta oportuna, razonada y fundada. Pero no es que tenga derecho a obtener la respuesta que usted quiere. Sino, en este caso, cada vez que alguien pierde un juicio, podría decir que le negaron eso a la justicia. Acá hubo una respuesta que a usted no le gustó, pero bueno, ¿qué va a ser? Mala suerte. El tribunal atendió su caso, lo estudió y le respondió. Y le dijo, mire, esto es competencia de otra esfera que no es la propia doctrina del Estado. Este tema seguramente, si esto se lleva a la Universidad de Costa Rica, va a estar en primera plana, ¿cierto? Porque, bueno, es lo que puede justificar llevar el caso hasta allá, ¿sí? Había una alegación de discriminación, la Corte Suprema dice no está demostrada, y la verdad que no está demostrada, no está claro cuál es la discriminación. No hay discriminación, es decir, acá no hay ningún tratamiento diferencial, desventajoso, ¿cierto? A esta persona por esta razón. Y lo que hay, insisto, es una aplicación de normas propias de la confesión religiosa de la que se trata. El otro tema que estaba planteado, el cual la Corte no entró a jugar, es el tema de la autodeterminación informativa, vinculado con la vía data, lo que se incluye el derecho a la autodeterminación, es decir, a decidir qué datos de mí mismo tiene otro. La Corte no entra en este tema, no lo trata, pero implícitamente lo que está diciendo es que la Iglesia Católica tiene derecho a conservar la información acerca del bautismo tal como históricamente realmente fue. Ese bautismo es un hecho histórico. La jurisprudencia extranjera, que yo decía que hay sobre los casos de apostasía y demás, lo que ha afirmado es los registros sacramentales registran hechos que realmente acontecieron. Entonces, borrarlos es falsear la verdad. La verdad es que esta persona se bautizó de esta manera. Después, los cambios posteriores lo toman nota como cambios, pero no como que no hubiera ocurrido. La otra cosa que también dice la jurisprudencia internacional, pienso en el Supremo Español, por ejemplo, es los registros que lleva la Iglesia Católica no son bases de datos, sino que son registros que además no son accesibles públicamente, no que cualquiera puede ir y mirarlos. Creo que para acceder a ellos hay que tener, más allá de que a veces puede haber alguna desprolijidad en la práctica, pero lo que está mandado es que los registros sean reservados, solamente la propia persona puede acceder a la información que hay. Yo no puedo ir a pedir, yo quiero saber si el doctor Víctor está bautizado, quiero buscar la partida del bautismo del doctor Víctor. No puedo, tiene que ir él a buscarlo, ¿cierto? Bueno, por lo menos así debería ser, y cada vez se pone más cuidado en que así sea. Y el último tema que está dicho, que no lo trata la Corte, es una mención muy tangencial, pero el gran procurador sí, que cita bastante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es, bueno, en definitiva, cuando empieza todo el tema, el procurador que dice, bueno, acá estamos en presencia de un conflicto entre una persona y la confesión religiosa a la que pertenece. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces trae a colación la cantidad de fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene mucha jurisprudencia sobre esto, que dice, no es algo que deba resolver el Estado. Cuando hay un conflicto entre una persona y su confesión religiosa, esto vale para la Iglesia Católica, y la jurisprudencia europea también se ha dado con iglesias ortodoxas, iglesias protestantes, incluso de otras confesiones no cristianas. Esto se resuelve internamente, y el último caso se resuelve yéndose la persona de su propia de la iglesia en la que no se siente más a gusto. Es decir, lo que nadie tiene derecho es a obligar a la iglesia a la cual pertenece a que cambie su doctrina, que cambie su praxis, que cambie su práctica sacramental, de acuerdo con lo que yo aspiraría a que ocurra. Yo puedo ir, tendré los derechos que me confiere el ordenamiento interno de la iglesia para hacer los planteos que quiera, y si no me satisface lo que me dicen, me puedo ir. Pero no puedo ir al Estado a decir, che, usted obliga a la iglesia a que cambie tal cosa o que cambie tal otra. La disidencia religiosa se resuelve con el cisma de alguna manera, o con la apostasía, con la salida del fiel
está disconforme de la iglesia. Esto hay mucha jurisprudencia del Tribunal Europeo, como les digo, que el procurador la cita muy correctamente, ¿cierto? En este caso la persona decía, yo soy católica, quiero seguir siendo católica, pero quiero que me acepten como soy. Como no está como soy, entonces quiero que cambien la forma en que la iglesia se conduce respecto a las personas en mi condición. Una de las cosas que se dijo en el juicio, cuando está reflejada la sentencia, es la identidad autopercibida de género no impide a nadie la participación en la vida de la iglesia. La iglesia está abierta a todos, la iglesia recibe a todos como son. Entonces, una persona que tenga una identidad de género diversa, se dice, puede igual participar de la vida de la iglesia. Nadie es excluido por eso. Ahora participa en su condición, como es, cada uno como es, ¿cierto? Sobre esto, obviamente, la sentencia no dice nada, pero estaba allí. Bien, yo dejaría acá, pero ya me he excedido el tiempo, y conversar.